Durante estos días, ese es mi Twitter, mi nombre de usuario es BO y otros lugares más. Y bueno, primero voy a hacer un disclaimer: yo no soy un sysadmin, mi trabajo principal es desarrollador, pero como inquietud me meto a temas de infraestructura cuando puedo, pero no soy experto en servidores ni ese tipo de temas, si bien lo puedo configurar tranquilamente, pero no es mi trabajo diario. Bueno, webstack. ¿Qué me refiero? La infraestructura con que uno desarrolla su sitio web, y es la infraestructura más o menos que conocemos todos, que es Apache, PHP, MySQL, no sé, todos conocen esta infraestructura para desarrollo de sitios web. O sea que ¿alguien ha trabajado con otro tipo de stack para desarrollo web? ¿Sí? ¿Con qué ha trabajado? Tom, ya. Bueno, el tema es, muchos de ustedes, ¿hace cuánto tiempo trabajan con esta infraestructura? Desde que aprendieron, ¿hace cuánto usan esto? ¿Se han planteado alguna vez? A lo mejor en todo este tiempo han aparecido cosas nuevas. Y claro, hay un mundo allá afuera, o sea, hay un montón de cosas que a lo mejor para uno es súper cómodo trabajar con LAMP, pero hay cosas bastante interesantes que han ido apareciendo en muchos años ya. Y la idea mía es mostrar una de esas otras opciones que hay, que si bien no es la solución última, es una solución más para considerar, yo creo. Y esto es, yo creo que es lo fundamental: usar la herramienta apropiada para cada problema. Si a lo mejor LAMP o Drupal o lo que sea cumple con lo que quieren hacer, piensen con eso, pero tal vez hay otra alternativa que solucione mejor un problema. Y siempre vale la pena dar una mirada afuera y salir del círculo de confianza de uno y aprender cosas diferentes. Y ahí vale la pregunta: ¿es LAMP la mejor solución para todo proyecto PHP? Digo PHP porque estoy hablando de LAMP. Bueno, espero convencerlos al final de esta charla que la respuesta sea no. No para todos los casos al menos. Para todos los casos es muy buena solución, pero para otros casos es una muy mala solución. Y bueno, hablar de algunas alternativas. Yo voy a hablar de una pila particular alternativa, pero podemos, así como voy a presentar un ejemplo, tenemos muchos otros ejemplos de pilas alternativas de desarrollo web. Digo alternativa porque son fuera de lo más común que usado que es LAMP, pero hay muchas otras cosas más. Y bueno, lo que voy a plantear hoy es esta pila, que muchos ya le llaman como acrónimo como LEMP. Bueno, el LEMP por Nginx porque sería medio raro leerlo con una N en lugar de la E. Y se basa en PHP, MariaDB, Nginx y Linux. Podría ser seguir siendo MySQL, pero ya voy a explicar por qué sugiero MariaDB. Bueno, primero me gustaría hacer una... ¿qué versión de PHP usan? ¿Alguien usa PHP 5.6? Todavía no. 5.5. 5.4. 5.4, levanten la mano, ¿quiénes usan 5.4? 5.3. 5.2. Ah, muy bien, nadie levantó la mano, porque si no tendrían que irse a actualizar su servidor. Bueno, ahí ya voy a explicar por qué. Bueno, PHP, si bien suenan versiones menores, estos releases
tienen unas mejoras y cambios bastante grandes. Voy a mencionar algunos de cada una de las versiones. Lo mínimo, en la opinión mía y de muchas personas, que deberían estar ocupando 5.3. Pronto debería ser 5.4. De hecho, termina su periodo de activo y pasa a periodo como versión deprecada a mediados de este año. De hecho, Drupal 8 va a exigir Drupal PHP 5.4. ¿Qué es lo destacable de PHP 5.3? Dos funcionalidades que a mí me parecen fundamentales. Bueno, una son las funciones anónimas, o closures, que básicamente consiste en que tú puedes crear una función sin un nombre y la puedes asignar a una variable. Algo muy similar a lo que hace JavaScript, por ejemplo. Y permite hacer ciertas técnicas de programación bastante interesantes. Pero lo fundamental para muchos es el término de los namespaces. ¿Qué son los namespaces? Son algo que se llaman los espacios de nombre. ¿Qué me permite? Me permite que dos clases que se llamen igual, pero si pertenecen a un espacio de nombre diferente, pueden existir dentro del mismo proyecto. Esto desembocó en un cambio radical en PHP y permitieron cosas como, por ejemplo, Symfony, Composer, Symfony 2, Composer, Packages, y que ahora realmente se está compartiendo el código entre proyectos PHP. Bueno, más sobre esto hablé en mi charla del día martes, de ayer, de PHP está mejorando. Si les interesa saber más sobre este tema, consulten. Voy a subir los slides actualizados y no antiguos, así que o vean el video, pero ahí me adentro más en este tema. Otra cosa es el servidor web incorporado, que ustedes por línea de comando pueden ejecutar un servidor web, lo ejecutan, le asignan un puerto, lo llaman desde el browser y sin siquiera tener Apache ni nada instalado pueden ir probando cosas. Y eso es bastante útil para entornos de desarrollo, por ejemplo. De hecho, por ejemplo, hay unos comandos Drush que uno empaqueta un sitio, lo levanta con Drush, le manda el comando y puede levantar una instancia levantando el mismo servidor web con solo línea de comando, sin tener un servidor web nada más que PHP. Y es bastante útil en términos de desarrollo. Y bueno, el tema de rendimiento. PHP 5.5 trae un optimizador de código de caché incorporado, que no sé si voy a extenderme un poco en esto, que es básicamente en los lenguajes interpretados. Cada vez que hago una petición va al archivo, lo interpreta y lo ejecuta. Eso es cada vez que llamo al archivo, lo que puede hacer que sea muy lento. Un optimizador de código lo que hace es guardar esa interpretación de ese archivo en memoria, y si el archivo está almacenado en memoria, voy a ese archivo ya interpretado y no voy de nuevo al archivo y tengo que hacer todo el proceso, lo que mejora bastante la interpretación. Esto lo puedes ocupar en versiones anteriores de PHP, pero la gracia es que PHP 5.5 lo trae incorporado. En todo caso, una de las recomendaciones que he escuchado por ahí: no existe razón alguna para que en tu sitio no implementes un optimizador de código. No hay razón para no usarlo. Lo único que va a pasar si no lo implementas es que tu sitio va a ser más lento. Y muchas veces mucho más lento. Y el otro tema que trae interesante PHP 5.5 es deploys atómicos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy cambiando de una versión del software a otra, no puedo cambiarlo repentinamente. Ya, esta carpeta y ahora esta carpeta. Lo que hace esto es permitirme tener dos carpetas, como el deploy y la versión antigua y el deploy. Y va a estar ejecutando la petición hasta que termine de ejecutar la petición de ese archivo, y de ahora en adelante va a empezar a llamar al otro archivo. Y eso es una de las cosas que, si bien hay que configurar ciertas cosas en infraestructura, nos permite hacer PHP 5.5. Por lo tanto, yo podría
cambiar de versión un sitio sin bajar el sitio. Y bueno, espero que al menos todos tengan PHP 5.3 y bueno, aquí hay algunas referencias de los cambios que hay entre versiones y que deberían fijarse si es que van a actualizar. Eso respecto a PHP. Bueno, MariaDB. Esta es una frase de Monty Wittius. Ellos no tienen amor por el código abierto, trabajar con la comunidad, ni con MySQL en general. Se está refiriendo ahora. ¿Por qué? Bueno, voy a pasar a contar un par de anécdotas, pero principalmente MariaDB, para contextualizar un poco, MySQL AB, que era la empresa propietaria de MySQL desde un principio, la vendió Sun MySQL. Y MySQL un año después lo vendió ahora. ¿Y qué pasó con el desarrollo de MySQL del 2009 en adelante? Casi nada. El tema es que en el momento de que se vende, o muy cercano, que se vende MySQL a Oracle, el fundador original de MySQL decide hacer un fork y crea MariaDB. En la actualidad casi todos los desarrolladores originales de MySQL trabajan en MariaDB. Bueno, la idea era precisamente un fork con la intención de mantener un proyecto guiado por la comunidad. El primer release fue en enero del 2009, liderado por los autores originales de MySQL, y una de las cosas principales es mantener una compatibilidad binaria de APIs y de comandos, o sea que yo puedo reemplazarlo tranquilamente, y si yo tenía mis cosas para que funcionaran con MySQL, van a seguir funcionando con MySQL, con MariaDB. ¿Qué llevó a esto? Por ejemplo, de hecho le dieron la razón al fork. Por ejemplo, en el 2011 empezaron a aparecer extensiones comerciales y esas nunca se liberaron. Que la base de datos de los bugs ya no era pública. O, no sé, que los casos de test de MySQL 5.5 en adelante tampoco ya eran públicos. Y bueno, en algunas cosas que ha dicho el mismo autor de MySQL, que en lugar de corregir bugs, Oracle se ha dedicado a quitar funcionalidades. Bueno, en palabras de Monty Wittius, la verdad es que no hay razón para usar MySQL sobre MariaDB, mientras que hay una gran cantidad de razones para escoger MariaDB sobre MySQL. Eso es una opinión, con la cual yo personalmente estoy de acuerdo, pero es una opinión. Así que siempre tenerlo en cuenta. Técnicamente, MariaDB incluye un nuevo motor de almacenamiento que se llama ExtraDB, que es un reemplazo directo de InnoDB, que tiene unas mejoras en rendimiento, digamos. Y de hecho le han ido incorporando de a poco nuevas funcionalidades. También tiene un Store Engine que se llama ARIA para motores no transaccionales y transaccionales. Yo no lo he probado personalmente, pero es una de las características nuevas. Y aquí viene el tema interesante, o sea, hasta la versión 5.5, que en realidad es la que más se usa hasta el momento de MariaDB, no hay muchas diferencias. De hecho, se bajaba el código, porque como es código libre, se tienen que ponerlo a disposición igual, se compilaba, se le hacían algunos cambios, y ese era MariaDB. Pero la última versión de MySQL es 5.6 y la última versión de MariaDB es la 10. Se pegaron el salto de la 5.5 a la 10, y la 10 sí ya empiezan a introducir nuevas funcionalidades y no es solo un fork de lo que era MySQL.
Y bueno, y eso es que en realidad no se piensa en importar exactamente todas las características que existen en MySQL 5.6 a MariaDB 10, que es como la siguiente versión. Una cosa más. Bueno, que en realidad MySQL 5, MariaDB 5.5 es lo mismo que MySQL Plus, más un montón de funcionalidades extra. Entonces esta frase a mí al menos me hace algo de sentido. El tiempo ha dado la razón, como por ejemplo que Google ya desechó MySQL y ahora está ocupando solo MariaDB. Y en realidad todos los desarrolladores están yéndose hacia allá. Entonces a mí me parece que va a pasar lo mismo que pasó con OpenOffice. Pero el tema va por ahí, o sea, hay cosas súper interesantes como manejos de interfaces para base de datos no SQL. Yo, por ejemplo, a través de MariaDB podría con una interfaz SQL hacer una interfaz hacia una base de datos no SQL y con soporte para muchos Store Engine y cosas bien interesantes que son cosas nuevas en términos de base de datos. Y ahí MySQL ya se quedó muy atrás. Y bueno, en términos de rendimiento también, o sea, se han preocupado mucho en hacer que el rendimiento del motor de base de datos mejorarlo. Han mejorado los algoritmos, la interfase de comunicación hacia afuera se han mantenido las mismas, pero los algoritmos y las optimizaciones de la base de datos se van mejorando constantemente. Bueno, para completar la pila web voy a comentar de Nginx, que es un servidor reverse proxy para los protocolos HTTP, HTTPS, SMTP, POP3 e IMAP, y también balanceador de carga y un servidor web. Tiene muchas funcionalidades, pero yo en realidad solo les voy a hablar de la parte web. Yo no tengo experiencia en los otros temas, pero es una alternativa a considerar. Aquí hay un gráfico de, si se fijan, es por la cantidad de, está codificado por los colores, el gris es el total. Esto es de julio del 2013. ¿Y por qué julio del 2013? Porque habla de los sitios por tamaño, agrupa los sitios por tamaño sobre el nivel de usuarios, y el que es de los sitios más grandes. Nginx ha sobrepasado a Apache en los niveles de sitios que podemos considerar de grandes volúmenes de datos. Un dato a considerar. Sin embargo, a nivel total sigue dominando Apache y IIS muy cerca, y Nginx. Esto es de julio del 2013. Aquí tengo uno más reciente, que es una estadística general. Nginx ya ha sobrepasado a IIS y es el segundo después de Apache. Bueno, hablando un poco más del proyecto, es un proyecto que empezó el año 2002 por Igor Sisoev. El nombre es porque es ruso. De hecho, se entiende que pasaron muchos años hasta que se empezara a popularizar el servidor web, porque se construyó toda la base. Ahora es un proyecto abierto a nivel mundial, pero se empezó allá. Ustedes entienden, era un proyecto con documentación en ruso, lo que era bastante inalcanzable para muchos de nosotros. Sin embargo, como 10.000 conexiones simultáneas en un servidor de 1 giga y tranquilamente, y sobrado. Cosa que en PHP es impensado. Bueno, aquí como anécdota, esto fue la razón que a mí me llevó a interesarme en Nginx. Bueno, también es como se habla mucho de que es muy rápido, pero esto sobre todo a mí me llamó fundamentalmente la atención, y es porque soy tacaño, porque tenía una instancia micro en
en Amazon Web Service y no me servía para nada, se me conectaban 3 usuarios, hacía 3 consultas y el servidor se me caía porque viene con 512 de RAM. Con Nginx no pasa eso. Tú con una máquina muy pequeña puedes servir una muy buena cantidad de sitios web. Bueno, aquí habla un poco más de detalle, un par de artículos que hable de notables diferencias de rendimiento. Estos dos artículos, después cuando suba los slides lo pueden revisar. Son un tanto antiguos, pero son válidos. Por ejemplo, este es el uso de memoria por el número de conexiones concurrentes y la memoria que gasta. Entonces yo supongo que sí están megas. Por ejemplo, con 3000 usuarios concurrentes ya va 1,6 GB para el Apache y en Nginx creo que estos son como 20 o 30 megas. La HTTPD que yo creo que ha perdido bastante apoyo, pero que ha ganado en favor de Nginx en algún momento, fue mucho una alternativa como de las consideradas rápidas, pero Nginx lo ha superado por crecer. La cantidad de requests por segundo, por ejemplo, de acuerdo a las conexiones concurrentes, por ejemplo, con 50 conexiones concurrentes, podemos con Nginx tener 12.000 conexiones concurrentes, o sea, 12.000 requests por segundo, o podemos tener 3.000 usuarios conectados y manejar tranquilamente una gran cantidad de usuarios, o sea, tanto en términos de rendimiento, y esto es plata, directamente. O sea, si yo me dedico a configurar el servidor y lo monto sobre una infraestructura en base a este servidor, me estoy ahorrando plata a fin de mes. Ya sea porque la máquina que tengo ahí debajo del escritorio es un tarro que boté hace 4 años, o porque estoy usando un servicio en la nube, el servicio en la nube me va a cobrar menos y la máquina no me va a costar nada conseguir. Y esto es un impacto directo. Y esta es una de las grandes razones del crecimiento del uso de Nginx. Y bueno, esto es citando un poco la descripción oficial, que una de las cosas más importantes de Nginx, que es un reverse proxy, primero, y un servidor HTTP segundo. Por lo que se preocupa primero de las URLs y no de los archivos. Y esto cambia los temas de configuración. Algo muy sencillo, pasos de instalación, no es nada del otro mundo, es apt-get install. Bueno, tienen que instalar el PHP plugin, si no tienen instalado. PHP 5 FPM, esto es importante, porque este es el FastCGI. Quien se va a encargar de interpretar los scripts PHP va a ser el PHP 5 FPM. A diferencia del Apache, que el servidor web se encarga de servir e interpretar los scripts, esto se encarga solo de interpretar los scripts, y Nginx se encarga de servir las páginas. Por lo tanto, bueno, Nginx restart, y bueno, esto después de la configuración, por eso le puse restart. Pero tienen que tener corriendo un servicio para interpretar PHP y un servicio para interpretar para servir las páginas. También se pueden hacer otras cosas que mucha gente lo hace, que por ejemplo ocupan Nginx para servir archivos y Apache para servir los scripts PHP. O sea, claro. Entonces sí presenta una mejora de rendimiento. No puedo dar muchos datos porque en realidad no lo he probado de esa forma, pero al parecer si tienes muchos archivos puede significarte una mejora importante. Y sigue usando Apache porque por alguna razón puede que no puedas cambiar Apache y lo tienes que tener ahí igual, pero sí puede presentarle mejora para servir los archivos estáticos. Los archivos de configuración básica son estos, que es nginx.conf, que es un poco distinto, presenta una estructura como anidada de configuración. Los virtual hosts son bastante similares a los de Apache, y además hay que configurar el FastCGI, que es un PHP ini, pero en lugar de Apache es FPM.
Y Linux, bueno, ahí yo no les diría, yo les diría que sigan ahí y que en realidad, en palabras del mismo Igor Sisoev, que él está muy interesado en hacer una versión de Linux para Windows porque la forma de manejar la red de Windows era muy mala y que sería tiempo perdido porque igual tendría un cuello de botella ahí. Así que ocupen Linux, ocupen algún otro Unix, pero en realidad si quieren tener un servidor como en serio, el camino a seguir. FreeBSD, yo no conozco mucho de otros sistemas Unix, pero eso yo no lo, al menos esta parte yo no la modificaría. Y bueno, alguna referencia en el sitio de PHP pueden encontrar bastantes charlas, de hecho Rasmus Lerdorf, sí, no sé si lo pronuncié bien, va constantemente a conferencias y todas las charlas las va publicando acá. Aquí hay una charla que habla de nuevas características del lenguaje y aquí hay unos videos de YouTube de todos estos son de una conferencia que hubo en Buenos Aires de PHP, creo que fue en septiembre, octubre, y que estuvo Rasmus, estuvo Igor Sisoev y bueno, y también el autor de Composer, que también, o sea, si quieren meterse un poco más en estos temas, yo les recomiendo que le den un vistazo a estos videos. Y bueno, eso sería, no sé si tienen alguna consulta, pregunta sobre el tema. ¿Sí? ¿Has podido ver cómo funciona, si hay issues importantes sobre Drupal con MariaDB más que sobre MySQL? Dice como la mayoría usa MySQL. Mira, al menos yo no lo he visto. Al menos a mí no me ha significado ninguna diferencia. Y si te fijas, el instalador de Drupal dice MariaDB o otros. Y de hecho Drupal 8 dice solo MariaDB. Y eso es porque en realidad el proyecto MariaDB está pensado en ser un reemplazo directo, o sea, todas las formas que se conectan en los otros software hacia la base de datos siguen siendo los mismos. Lo que cambia fundamentalmente, han hecho cambios por dentro, la forma de almacenar los datos, los algoritmos de búsqueda y cosas así. Y hay mejoras que son cada vez más notorias. Entonces, en realidad, a lo mejor si estás usando MySQL ya no puedes cambiar, pero si tienes un proyecto nuevo y tiene entre MySQL 5.5 y MariaDB 5.5, yo el camino lo veo súper claro. ¿Sí hay otra? Sí, una pregunta movida por la pereza. En 2012 yo trabajé en un proyecto que se mencionó, se consideró utilizar el GINX, pero la adopción de Drupal por el GINX no estaba completa. Entonces ahora yo sé que con la camada de abstracción de Drupal 7 se puede conectar a MariaDB sin problema. Pero ¿cómo está la versión de Nginx que no...? Mira, yo lo he hecho funcionar en Drupal 7 sin ningún problema. Ahora el tema de la URL limpia no lo configuré bien porque en realidad no le he dedicado más tiempo, pero yo sé que se puede. De hecho, bueno, en Groups hay un grupo dedicado a alta disponibilidad. No estoy seguro si hay uno dedicado solo a Nginx, pero en realidad en el mismo sitio de Nginx hay un apartado dedicado a cómo configurar tu Drupal en Nginx. Entonces, de hecho, hay hartos scripts, pero igual no es recomendable para nada como llegar y copiar, porque ahí es cuando ocurren los desastres. Pero leerse como el funcionamiento básico, entender un poco las directivas y sí, funciona. O sea, no es nada. O sea, yo, por ejemplo, lo dejé andando en una tarde, sin ningún problema. Funciona bien. Funciona rápido, el servidor tarro que tenía y con 512 de RAM funcionaba súper bien, tranquilamente, ningún problema y finalmente eso te significa que te ahorra. Te puede utilizar sin traumas. Sí, o sea, probablemente le va a tener que dedicar más tiempo a la configuración, pero una vez que lo haya hecho ya... Ahora también tienes que evaluar si vale la pena.
O sea, si tienes máquina y tu sitio no tiene muchas visitas, y que es como Apache, que hace con Apache, pero hay muchos casos en que es recomendable cambiar. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Mencionaste que Apache puede coexistir con Nginx. Sí. Entonces puedo usar Apache para que maneje todo el server de Drupal y Nginx para los files. No, lo que se hace es dejar para que no solo Drupal, sino que sirvan los archivos PHP en general. Entonces deja Apache sirviendo PHP, pero no sé, pues cuando te llama el CSS, cuando te llama la foto del logo, lo sirve en Nginx. ¿Cómo es? Y esa es una de las soluciones que algunas personas plantean y que presenta mejoras de rendimiento. Al parecer yo no lo he constatado, pero obviamente si elimina Apache va a ser mucho mejor en las mejoras de rendimiento. Algunos módulos importantes que tenga Nginx que no sé utilizarles como el módulo rewrite que tenemos para las horas limpias o en Apache o algo así. Sí, de hecho obviamente no tiene tantos módulos como Apache, ese es otro factor que te puede tirar para atrás. O sea, Apache tiene un desarrollo de, creo que son 20 años o más. Claramente no va a tener toda la funcionalidad que tiene Apache, pero módulo rewrite y cosas por el estilo sí tiene. Y así para ODBCs, para otras bases de datos que no se llama IDBs por No, pero es que eso es del lenguaje, entonces no tiene nada que ver, eso es de PHP. PHP se conecta, eso no es el problema, eso sigue siendo lo mismo. De hecho, tú usas las mismas funciones que para conectarte a MySQL, la usas para conectarte a MariaDB. ¿Sí? Me convenciste. Ya. ¿Qué hay acerca de la migración desde MySQL a MariaDB? Estoy hablando de la data que yo contengo hoy en MySQL. En teoría, debería poder hacer un dump e importarlo directamente. O sea, no es nada, ninguna diferencia. O sea, sí, está hecho para eso. Para ti, tú lo que ves es que reemplaza el servicio, que en poner MySQL db restart, pone MariaDB restart. Gracias. No sé si hay otra pregunta. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Bueno, gracias por venir. La señora